Bien, entonces continuamos con tipos polimórficos, ¿sí? Bueno, último tema teórico. No va en el práctico, simplemente es importante tenerlo en cuenta porque nos va a dar mucho sentido cuando vayamos a ver librerías de clases o librerías de funciones en Smalltalk y también, en Smalltalk, perdón, en Haskell, y también para poder ver por qué hacemos lo que hacemos con las listas, ¿no? También nos da un poco de sentido a eso. Una de las características que tiene Haskell es que tiene tipos polimórficos, ¿sí? Y se dice que, bueno, es polimórfico porque, bueno, tiene muchas formas. Esto es lo que habíamos visto en su momento con el concepto de polimorfismo en la programación orientada a objetos, se aplica acá también, ¿sí? Si bien acá no hablamos de polimorfismo a nivel de subclase, jerárquico, sí hablamos a nivel de polimorfismo de tipo en el sentido de que yo puedo establecer tipos genéricos y a medida que voy implementando, a medida que voy pasando valores, van tomando distintos valores de acuerdo a lo que el usuario vaya decidiendo en el momento, ¿está? Entonces, es por eso que se dicen que son polimórficas, ¿no? Entonces, cuando yo necesito definir una función genérica que no dependa del tipo, porque a lo mejor, por ejemplo, no sabemos si vamos a sumar dos números enteros, dos float, ¿sí? O, por ejemplo, recorrer una lista de enteros, de float, de char, de tuplas o de lo que se hace es establecer como tipos genéricos a variables, ¿sí? Con nombres simples como una A, una B, una C. ¿M? Entonces, ahora estoy entendiendo lo que me decía Adrián, que hoy es miércoles. Claro, ya pasé hasta el martes, estoy habladora, pero no hablo mucha macana. Después ya del miércoles, o sea, cuando venimos los viernes, menos mal que no, no viene. Sí, ya estoy, ya a mitad de semana, ya estoy chapita, así que bueno, sí, imagínense si yo me voy por las ramas contándoles cosas a ustedes a la noche, imagínense los viernes, lo que hablamos con los chicos, por ahí me salen cada ejemplo, bueno, uno ya viene embalado, así que bueno, mira, recién, sí, sí, eh, sí, yo más que un cafecito creo que un té tilo, tengo que tomar uno de ese acelera con tantas cosas. Bueno, bien, eh, dormidos no se van a dormir, bueno. Estamos. Bueno, seguimos con estábamos con los tipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una función ID, una ID o ID, digamos, que lo que hace es la identidad, ¿no? Yo le paso el valor y me devuelve el mismo valor. Es una función típica, matemática simple. Ahora bien, eh, como puedo devolver la identidad de cualquier valor, ¿sí? Si yo establezco, por ejemplo, que el tipo va a ser un int corto, ¿sí? Tengo que establecer un int corto para el argumento y un int corto para la salida, ¿sí? Y voy a tener que hacer la misma función para un entero largo, para un float, para un char, para un boolean o para cualquier otra combinación de tipo que aparezca, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuál es la forma para definir funciones genéricas? Ponerle acá, en lugar de ponerle un tipo específico, uno pone un nombre que siempre generalmente empieza uno con la letra A, B, C, empieza con las letras del abecedario en minúscula. Entonces, de esta forma yo le digo, mira, yo sé que acá va a venir un tipo A, que cuando el usuario escriba el valor, el Haskell va a tomar, va a identificar ese tipo, se va a identificar si es un entero, largo, un corto, un float, un char, un boolean, y va a retornar el mismo tipo, ¿sí? O sea, yo recibo A y devuelvo A. Entonces, esta función escrita de esta forma pasa a ser tan genérica que cuando ustedes invoquen pueden pasar cualquier valor, no están casados con un tipo determinado. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque de esa forma, como les decía recién, en el manejo de listas, si ustedes tienen que sacar cuál es la cantidad de elementos de una lista, ¿sí? Hacen una sola función, por ejemplo, len,
len funciona para cualquier tipo de listas. ¿Por qué? Porque está definida en forma con tipos polimórficos. Entonces, cuando ustedes pasan una lista de números enteros cortos, y ya sabe que va a tener que recorrer enteros cortos, o si le pasa enteros largos o float, también la va a aceptar, ¿sí? Entonces, esa es la gran ventaja que tiene usar la definición de tipos genéricos en lugar de tipos específicos, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama tipo polimórficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que les decía recién, ustedes definen, por ejemplo, la función id, esperan un A y retornan un A, ¿sí? Y esperan un X y retornan el X. Si le pasan un 3 y asume el motor de tipos, de evaluación de tipos, identifica que esto es un entero corto y devuelve un entero corto. Le pasan un char, identifica que es un char. Le pasan un float, le identifica. Le pasan una tupla booleana de entero, lo identifica. Entonces, con una misma función yo puedo invocar con todos los tipos posibles que ustedes pueden encontrarse, hasta con sinónimos de tipo si hiciera falta, ¿sí? O con tipos o datos, tipos de datos ya definidos por ustedes. Otros ejemplos un poquito más complejos, por ejemplo, una tupla. Supónganse que ustedes reciben una tupla de dos elementos, A, B. Esto estamos asumiendo que ambos elementos son de distinto tipo, no necesariamente. Si fueran del mismo tipo sería A, A, por ejemplo. Pero en este caso es A, B, en A puede ir cualquier valor, cualquier tipo, y en B otro tipo. ¿Y qué va a devolver la función? El tipo A. O sea, lo que devuelva tiene que ser del mismo tipo del primer elemento. Entonces, en este caso, por ejemplo, la función first, que es la función que devuelve el primer elemento de una tupla, ¿qué hace? Uno le pasa el X y el Y, devuelve el X, ¿sí? Que corresponde al mismo tipo del primero. Entonces, si yo le paso, dame el first de un número y un char, me devuelve el número. Dame el first de un booleano y un string y me devuelve el booleano. ¿Está? Y lo mismo pasa con las listas. Ahí es donde más se ve la ventaja de esto, ya que, por ejemplo, le digo, dame el head, la cabeza de esta lista. Como la lista está definida por el tipo A y todos los elementos son del mismo tipo, en este caso tenemos la lista con valores de tipo A y voy a devolver un tipo A porque es la cabeza devuelve un solo valor. Entonces le digo, dame el head, le pongo H2 puntos, la cola la ignoro, la pongo anónima, pero no la voy a retornar, y devuelvo el H, ¿sí? O el X, si quisieran ponerle X. Entonces le digo, dame el hit de la lista 2, 4 y 7, me devuelve el 2. Dame el hit de la lista char A, char B, me da el char A, ¿sí? De esa forma puedo aplicar la función hit a cualquier lista de cualquier tipo. Así es, así funciona el len, el zoom, el elem, todos los elementos funcionan de esa forma y por eso los podemos aplicar. Y creo que con eso terminamos. Con eso, bueno, acá hay un ejemplo con la función len para que lo vean. Por ejemplo, la función len es polimórfica en cuanto a lo que está esperando de la lista, puede ser una lista genérica, pero como la idea es que devuelva una cantidad, acá se le puede poner un int corto, pero normalmente la definición genérica es corchete A implica un B. ¿Por qué? Porque puede que el conteo sea un entero largo también. Imagínense que acá tenemos muchísimos elementos, entonces si yo le pongo un int corto, estoy acotando un len solamente para listas pequeñas. Entonces, generalmente si ustedes van adentro de la librería de clase y se fijan cómo está hecho el len, en general está hecho con un corchete A como primer tipo genérico y un B como segundo tipo, que puede ser un int corto, un int largo. Entonces, de esa forma trabajamos. Y creo que no hay nada más. Eso es todo. Entonces, en el teórico, ¿qué se les puede preguntar de esto que hemos visto hoy? ¿Qué es un sinónimo de tipo? ¿Qué es el type? ¿Para qué sirve? ¿Qué es un data? ¿Sí?
qué es un tipo polimórfico, en dónde se usa, qué representa, por ejemplo, en una definición como esta, la letra A y el int. Y bueno, en la letra A, en este caso, el A representa un tipo genérico, un tipo polimórfico, y en este caso un tipo específico. Puede que les pregunte, bueno, ¿pueden tener las funciones tipo genérico y específico? Sí, genérico o específico también, ¿sí? O sea, genérico y genérico, sí, específico y específico, sí, que es lo que han trabajado hasta ahora, ¿sí? Y todo relacionado con ese tema, la parte teórica. En parte práctica, vamos a ir ahora al práctico, pero esto no lo vemos. Si ustedes en el parcial quieren establecer tipos genéricos, no hay problema. Mientras lo que hagan lo que se les pide, no se les va a exigir el tipo genérico. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Está? Bien. Recuerden cualquier cosa que les surja en la semana, que estén estudiando el fin de semana, pregunten, no tengan problema. Bien, entonces ahora sí nos vamos para la parte de el práctico. Voy a poner acá voy a maximizar. Yo esto ya se lo subí, hoy le subí en la semana un zip con la presentación de hoy y estos ejercicios para que los veamos. Denme un minutito. Ahí está. Tengo que tomar un poquito de agua pues se me seca la garganta. Es que hablo mucho. Bien. Bueno, la idea es que veamos algunos casos. Yo me hubiera gustado hacer un poco más de práctico, pero bueno, por ahí se nos complica tengo muchos contenidos y poco tiempo. Siempre decimos que esta unidad tiene que tener 4 semanas y bueno, tiene 3, no nos alcanzan los tiempos, pero bueno. Yo les muestro esto que está resuelto y después vamos a hacer un ejercicio ya tipo parcial para que lo analicemos juntos. En este caso de estudio es un caso muy simple donde yo tengo definido acá, no sé si lo ven bien, hay una definición de una lista de productos que llevan importes de productos, ¿sí? Entonces, yo si tuviera que ir a Haskell, lo que hago es le digo, bueno, mira, vamos a crear la función lista, no espera ningún argumento, y sí retorna un float. En realidad lo que hago es estoy definiendo una lista con estos números. ¿Para qué se hace esto? Y para hacer las pruebas siempre con los mismos valores y no estar escribiendo en la invocación distintos valores, ¿no? Eh, Tengo acá un ejemplo de la sumatoria, que es la acumulación de los valores. Fíjense en que es lo que vimos en el caso, creo que era el 3 o el 4, que era la sumatoria, que si a ustedes les piden en el parcial usar recursividad, y bueno, van a tener que aplicar esto, que es decir, bueno, hago la sumatoria de todos los valores de la cabeza sumado a los valores de la cola. O la longitud, el len, que es la cantidad de elementos, que es 1 más la longitud de todos los elementos. Generalmente, si ustedes les toca hacer algo como esto, muchas veces no se les pide recursividad y pueden usar el sum o el len, ¿sí? Porque son funciones propias. Generalmente donde más les pedimos es en algún recorrido condicional, ¿no? La recursividad. Por ejemplo, acá si yo quiero saber los promedios de los importes de los productos, yo puedo decir, mira, puedo hacer, dame el total de la lista, yo recibo una lista por argumento, float, y le digo, dame el total, que acá lo que hace es recorrer en forma recursiva y devuelve el total, y acá dame la longitud de la lista, recorre en forma recursiva y devuelve el total. Fíjense en qué pasa con esto. No sé si lo vieron con el profe, una de las cosas que
no hace, Haskell es una conversión implícita, tengo que yo hacerla. Entonces lo que se hace es una de las formas de conversión, es decir, bueno, un entero, porque longitud list me devuelve un entero, lo transformo en from integral, que es un tipo de dato que está por encima de ambos, llevo todo a un tipo genérico de float, y lo puedo conmutar con un float, ¿sí? Este promedio, si a ustedes no les pide hacer nada con recursividad, podrían hacer lo siguiente. En lugar de decir total list, lo que hacen es sum. ¿Se acuerdan que tenemos la función sum? Le hacen sum list y acá hacen el len. ¿Sí? Entonces le dicen dame el len de la lista. Y con eso es todo. No tienen que estar haciendo ustedes ni la sumatoria ni el conteo porque ya Haskell me provee de la función sum, que hace la sumatoria de los valores, y len, que me cuenta la cantidad. Donde sí vamos a trabajar más con nosotros van a ser en ejercicios de este tipo, que lo vimos en el teórico, ¿no? ¿Qué pasa si son recorridos condicionales, como en este caso? Quiero la sumatoria de los importes mayores a 2 pesos, por ejemplo, ¿sí? El from integral es una conversión que levanta el entero y lo convierte a un tipo de dato conmutable con un float, ¿sí? También pueden hacer un from float, ¿sí? Un from doble. Generalmente se usa un from integral porque es genérico, pero ustedes podrían llevar este entero a un, así como en algunos lenguajes es el to-in, tu STR, ¿se acuerdan? En en Smalltalk creo que también era as float o as int, acá es from, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, from integral te transformo a un tipo de dato genérico, ¿sí? Eso es para que pueda hacer la división en float, porque si no, esto es el numerador es float y el denominador es entero. Entonces, cuando quiera hacer la división, va a decir, mira, no puedo hacer porque son tipos distintos, ¿sí? Son tamaños distintos y no puedo hacer una conversión implícita. Entonces, yo como programador hago un cast, hago la conversión explícita de un entero a un float para que esto haga la división en float, en real. ¿Qué más? Supónganse la sumatoria de importes, no de todos, sino los que son mayores a 2 pesos, esto quedó desfasado, tendría que ser $2, ¿no? O 2.000, pues ahora todo por 200 pesos, todo por 2.000, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Recibo la lista de float, devuelvo un float, si es la lista vacía, devuelvo un 0, y si no, recibo la lista en formato de cabeza y cola y pregunto, ¿el valor de x mayor que 2? Si es verdadero, entonces hago la sumatoria de x más lo que traiga la recursividad de la cola. Si no, hago la recursividad de la cola, recorro, ¿sí? Por la cola. Si quisiera hacer el ejemplo de recorrido con argumentos, ¿sí? Entonces acá hago lo mismo. Recibo la lista, recibo el argumento pasado por parámetro y el retorno. Entonces en este caso, si es el caso de corte, es la lista vacía y la variable anónima igual a 0, y si es caso recursivo, espero la lista con cabeza, dos puntos cola y el valor del argumento. Y luego comparo, si x es mayor a b, hago el resto. Fíjense, esto está corrido a la derecha, pero recuerden que cuando ustedes lo van a pasar, siempre tienen que estar indentado, aunque sea al menos uno hacia la derecha, ¿sí? Entonces, en este caso, acumulo solamente aquellos valores que cumplen esta condición. Acumulo y luego recorro. Y si no, recorro. Y cuando hago el recorrido, invoco al nombre de la recursividad, la cola y el valor del argumento que estoy esperando. Siempre, si este espera 2 argumentos, yo le paso 2 argumentos. Si este espera 3, le paso 3, ¿sí? Después, ¿qué otra cosa? Generar listas. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Generar lista, podemos hacerla
con recursividad o por listas por comprensión. Entonces, y también la podemos hacer por orden superior con el map. Entonces, este ejemplo lo que hace es, les pone, dada una lista, generar una lista que aumente el 10% del importe de los productos, ¿no? Usando recursividad. Entonces yo recibo la lista de productos y voy a devolver otra lista, con aumentado en un 10%. Entonces, ¿cuándo termina el caso de corte? Cuando encuentre la lista vacía. ¿Y qué tiene que retornar? La lista vacía. ¿Por qué? Porque en el caso del argumento estoy recorriendo la lista y en el caso del resultado estoy generando una lista. Y el cuerpo de esto sería, cuando no viene la lista vacía, viene la lista cabeza y cola. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir, mira, a la cabeza incrementale el 10% de la cabeza, ¿no? ¿Sí? Y eso, unilo con los 2 puntos, ¿a qué cosa? A lista de precios con aumento de la cola. Se vuelve a invocar a la recursividad, que vuelve a tomar la cola, separa la cabeza de la cola nuevamente, vuelve a incrementar la cabeza en un 10% y así va generando la lista. Esto lo que termina es en una lista con la misma cantidad de elementos que la lista original, nada más que la lista resultante tiene todos los valores incrementados en un 10%. ¿Sí? Si yo resuelvo esto mismo sin recursividad, pero con una función de orden superior, teníamos la función map. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? Que sería, imagínense, yo hago, en este caso, fabrico una función aumento que dado un valor lo incrementa en un 10%, es decir, yo recibo un valor de X y le sumo a ese X el 10%, ¿sí? Entonces, cada vez que invoco aumento, me devuelve el 10%, el valor aumentado en un 10%, un solo valor. Entonces, para usar el map, lo que le digo es, mira, hace la función lista productos con aumento 2, le puse el 2 para que lo vean, le paso la lista de precios que viene y le digo, hace un map, que es la función de orden superior que espera una función, en este caso la función aumento, y la lista de precios. ¿Qué hace esta función map? Agarra y toma esta función y la aplica a cada elemento de la lista de precios. Entonces, eso significa que si esta lista de precios tiene 5 elementos, a cada elemento se le aplica el aumento, ¿sí? Entonces termina en una lista de la misma cantidad de elementos que la lista de precios original, pero aplicado con la función aumento, ¿sí? Hace lo mismo. Y si yo lo hago por comprensión, fíjense que es una de las formas más fáciles, más rápidas. Normalmente yo cuando resuelvo los casos lo hago con esto, es la lista de productos con aumento 3, que le digo, mira, te paso la lista de precios y ahora ¿qué hacemos? Entre corchetes, recuerden que la lista por comprensión es, pongo todo, encierro todo entre corchetes porque voy a generar una lista, le digo, pongo cuál es la fórmula de cálculo del valor de X, que en este caso sería X más el X por el 10% para que me haga el aumento del 10, o también podría yo hacer, usando la función aumento, podría decirle, mira, voy a usar esto, esta sería otra forma de decirle aumento X, ¿sí? Por ejemplo, voy a ponerlo así para que lo vean. Invoco aumento X que hace eso, aumenta en un 10% el valor de X. Entonces, aumento el valor de X. ¿De dónde saco el X? El X lo saco de la lista de precios que recibo por argumentos. ¿Está? Entonces yo lo único que hago es pasar la lista, le digo, esa lista, cada elemento, guárdala en el valor de X, y después de ese valor de X le digo, bueno, aplícale alguna fórmula, ya sea una fórmula directa de incremento o invoco la función aumento de X. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Está? Y eso es como para que vean manejos con productos de lo mismo que vimos en el teórico, ¿no? Ahora vamos a ver el caso de estudio 2, ¿no? Pero antes de eso, quería mostrarles acá el ejemplo de las tuplas. Esperen que lo tengo por acá. Acá el caso de tuplas y listas, que sería el mismo caso,
¿sí? De recién, nada más que en lugar de tener solamente una lista de precios, tiene una lista de nombres y precios. Entonces esto tiene un poco más de sentido porque, porque yo puedo trabajar con la lista, puedo averiguar cuáles son los nombres de la lista, de los productos, puedo sacar los precios, como son valores numéricos puedo sumarlos, puedo hacer todo lo mismo que hice en el ejemplo anterior. La diferencia está ahora que como esto es una tupla de valores, yo tengo que al menos hacer funciones para sacar el primer valor y el último valor, ¿sí? Entonces fíjense en que acá esta función importe de producto, ¿qué hace? Devuelve el float, que sería el valor que tiene la segunda parte de la tupla. Yo le paso P y B y devuelvo B, ¿sí? O a lo sumo yo podría pasarle así, anónimo y B. Y en el nombre de producto recibo el string y el float y devuelvo el nombre. Entonces recibo P y B. Y acá puedo hacer así, porque lo único que tengo que devolver es el valor del producto, el nombre en sí mismo. Estas dos funciones son accesorias para que cuando yo acceda a cada elemento de la lista pueda saber cuál es, si quiero tener acceso al nombre o al precio. ¿Lo ven hasta ahí? ¿Se entiende esto que se hizo acá? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué pasa acá con si yo quisiera la sumatoria? ¿Se acuerdan que recién dijimos que yo podría hacer el sum lista en la de recién porque teníamos todos valores float? Pero acá, ¿qué pasa? Yo no puedo usar la función sum directo de Haskell. ¿Por qué no aplica este ejemplo? Porque yo acá en cada elemento de la lista tengo tuplas formadas por string y números. Entonces, no hay una operación más que implique sumar este tipo de elementos, pues son tipos definidos o son tuplas definidas por uno mismo, así que no hay forma de sumar. Entonces, si a ustedes les tocara en el práctico, en el TP, algo así, no pueden hacer la suma directa. Este ejemplo que yo les traje acá no va a ir en el parcial, solamente iría como los números, pero se los pongo para que ustedes vean. Por ejemplo, si ustedes quieren la sumatoria, van a tener que hacer recorrido recursivo, no les queda otra. ¿Y cómo sería eso? Y bueno, reciben la lista de tuplas, la lista de string float, y van a devolver el float. ¿Por qué? Porque la sumatoria es solamente de los precios. La función de corte va a ser como siempre, cuando venga la lista vacía devuelvo 0, cuando venga la lista con datos, la separo en cabeza y cola, y lo que voy a hacer es sumar solamente el precio, y como X es una tupla, lo que hago es invoco importe producto, que si ustedes se fijan, importe producto está sacando solamente, retornando el valor del importe, el float. Entonces acá saco el valor del float y lo sumo al total de la cola, ¿sí? Y con respecto a la cantidad al len, sí puedo usar directamente el len porque como no se fija en el tipo, lo único que hace es va contando elemento a elemento, yo podría usar el len propiamente dicho de Haskell o hacerlo yo por mis propios medios, ¿no? Y por último, si hago el promedio, sería muy parecido como hicimos recién, total list from integral longitud list. A lo sumo, acá yo podría decirle, mira, si bien yo el total, la sumatoria no la puedo hacer, sí podría pedirle acá, dame un len de list, sin tener que hacerlo yo. Bueno, esto es para mostrar nombres, si yo quisiera mostrar los nombres de las tuplas, sumar los mayores, los importes mayores a 2, igual que recién, ¿se acuerdan que recién lo hicimos con números? Acá lo estamos haciendo con la tupla, es lo mismo de recién, nada más que en lugar de preguntar directamente por X, ¿qué hago? Le pido X como es una tupla, le digo, dame el importe del producto y recién compáralo. Si es así, hace hace la sumatoria y después recorre. ¿Está?
Acá, por ejemplo, no lo hice, a ver si lo tengo más abajo, si no lo hago acá, podría haber usado una declaración local, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces es más fácil hacer la invocación una sola vez y no varias veces. Entonces yo, por ejemplo, podría haber hecho algo como esto. Recién me habían preguntado si lo podíamos hacer con guarda. Yo podría hacer lo siguiente para que sea mucho más simple. Podría decir, mira, vamos a hacer una guarda y vamos a hacer, le vamos a llamar importe mayor a 2. ¿Sí? Si eso me da igual a 2, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer importe más total mayor x, s. Otherwise, bueno, no me quedó muy... Vamos a hacer el recorrido que me falta. Pero ahora, ¿de dónde sale ese importe? ¿Sí? Yo puedo hacer acá, decirle, mira, vamos a hacer un where que el importe sea igual a qué cosa? A la invocación de importe producto, X. ¿Sí? De esta forma, sería la forma más eficiente de resolver esto. Esperen que lo vamos a acomodar para que quede, bueno, no me queda, porque lo estoy haciendo en Word, no va a quedar igual, pero cuando lo pasemos en Haskell sí. Fíjense en que lo que hice yo es invocar a la función importe producto una sola vez, ¿sí? Y su resultado lo guardé en la variable importe. Y después le dije, a ver, ese resultado lo comparo con 2, ¿son mayor que 2? Bueno, entonces esa variable súmala al recorrido de la recursividad de la cola. Si no, seguir recorriendo, ¿está? Y así, de esa forma, fíjense en que es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque llamo a esta función una sola vez. Cambio, de esta forma, tengo que estar llamándola, la tengo que llamar para evaluar el if y hacer la condición, y la tengo que llamar para poder hacer la sumatoria. ¿Lo ven? ¿Sí? Por supuesto que en el parcial, si hacen esta o hacen esta, va a estar bien. No les pedimos eficiencia, ¿sí? Es simplemente un ejemplo de cómo podrían resolver de dos formas distintas una misma recursiva, un mismo ejemplo, ¿no? ¿Lo ven? Y en el segundo usando guardas y declaraciones locales también, para que lo vean. ¿Se entiende? ¿Sí? Ay, mira, acá abajo creo que también lo hice con declaraciones locales, con un let, ¿sí? Fíjense que acá está el ejemplo con el let, en lugar del where. Esta es otra forma, ¿sí? Yo le digo let, crea en P el resultado de llamar a importe producto, que me devuelve el producto, y después le digo, bueno, en la siguiente expresión evalúalo. Si P es mayor que 2, entonces P más la sumatoria total mayor es 3, y así. Sí, fíjense que acá hay tres formas distintas de resolver lo mismo. ¿Está? Una es con invocación doble, otra con guarda y un where, y la otra es con un let y un if. ¿Está? Son distintas formas. Por supuesto, cada uno elige la que más le sea sencillo. ¿Está? ¿Qué más? Y acá está la generación de la lista, igual que hicimos hace un rato, nada más que en lugar de acceder al X directo, accedo al importe producto, que es el que me devuelve el float. Entonces, en este caso, fíjense que acá yo lo que hago es, acá hice la recursividad y acá hice la lista por comprensión. Entonces, yo recibo la lista, llamo la función aumento, que la tengo acá lista, le suma el 10%, entonces le digo, bueno, subirle un 10% al importe producto de X. Entonces primero toma el valor X de la lista, me devuelve, como la X es una tupla, saca el importe en float, y después ese importe le aumenta el 10% y genera la lista. ¿Sí? ¿Está?
Fíjense en que es lo mismo. Bueno, y acá hay algunas pruebitas para que vean cómo sale. Pero les quedan los dos ejemplos iguales, uno con elementos simples y otros con tuplas, por si en algún momento, no sé si, la verdad que no sé si en el TP les están pidiendo tuplas. A veces les piden y otras veces no. En el parcial, tuplas normalmente no va porque implica mucho más trabajo y no lo planteamos. ¿Sí? ¿Está? Profe, Sí, sí, decime. eso sí. Y por ejemplo, bueno, llamar a una función de una función, eso sí, sí iría en el parcial. Sí, 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 eso sí. Eso Sí, sí. porque es una composición simple de función. Entonces, hay algo como esto, sí. Por ejemplo, que vos digas, hago una función auxiliar, o vos mismo lo podés hacer porque te es mucho más simple. Fíjense en que si ustedes tienen que hacer muchas cosas, es más simple crear funciones auxiliares y después llamarlas. ¿M? Entonces, Bueno, invocación de función, seguro que sí. Al menos una, sí. Que vos una función llames a otra que ya hiciste anteriormente. ¿Está? sí. Eh, ¿Sí? Y si no te la pidieran y fuera algo como esto, te conviene hacer la voz, ¿está? Para no estar mezclando tantas cosas. Entonces vos decís, mira, por un lado hago el incremento del 10% y después se lo aplico a la función que quiero. ¿Mm? ¿Está? Bien, Bien. bueno. Y vamos con el ejercicio este de la semana de listas, que quedaría que lo hiciéramos, que es esto, que me parece que acá en la 4 también está en igual, no, acá no está, no, acá no está, pero acá sí, que es un caso de estudio de vendedores, ¿sí? Eh, ¿Cómo estamos de tiempo? Yo lo quería resolver con ustedes, pero eh, ¿qué prefieren? ¿Que lo vayamos analizando análisis por análisis o lo vamos viendo cómo se resuelve? ¿Cómo están? ¿Me siguen con el análisis eh, o ven la solución y la entendemos? ¿Qué prefieren? Yo, profe, sinceramente, mi punto de vista, yo me siento un poco medio perdido. O sea, Ujú. entiendo todos como los conceptos y todo, pero como que no he programado mucho acá y no tengo bien cómo hacer la sintaxis de las cosas y demás. O Perfecto. sea, Bueno, de lo simple sí, pero cuando hay que empezar a mezclar de varias cero. cosas, ahí ya se Dale. pierde un poco. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a empezar de cero, ¿sí? O sea, esa es la mejor forma. Imagínense, estamos en blanco y nos llega este enunciado y tenemos que ver qué hacemos, ¿sí? Entonces, es la mejor forma, porque yo tengo la solución, pero mostrársela por ahí no sirve. ¿Mm? Analizamos, decimos, tenemos un negocio, bueno, posee vendedores que cobran porcentaje, de un importe de ventas, también trabajamos con ventas. Si bien no es el objetivo de este paradigma trabajar con modelo de negocio propiamente dicho, de este tipo, pero lo simplificamos para que, sobre que ya es complejo todo, son muchas cosas, si pusiéramos unos modelos matemáticos complejos, los perdemos. Entonces, hacemos algo simple. Entonces, tenemos ventas, importes de ventas, dependen del tipo de vendedor. El negocio tiene definido 3 tipos diferentes de vendedores, uno para cada tipo de vendedor, hay un porcentaje de comisión, ¿sí? Y a continuación se muestra la tabla, ¿no? Entonces acá tenemos una tabla que dice, tenemos código de vendedor 1, 2 y 3, y el porcentaje de comisión que le corresponde, 15%, 20 y 30. Entonces dice, implementar en Haskell, utilizando una programación funcional, las siguientes funciones. Una función que reciba como parámetro el código de un tipo de vendedor, ¿sí? Según esta tabla, o sea, este código, un 1, un 2, un 3, y devuelve el porcentaje de comisión que le corresponde para sus ventas, ¿sí? Es decir, devuelve literalmente el porcentaje. En caso de recibirse un código de tipo de vendedor no válido, debe retornar un -1. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar esto, es lo que yo les sugiero en el parcial, lo voy a copiar, ¿sí? Acá lo hice con clic derecho, pero control C, control insert,
y me voy a ir acá a WinHue, ¿sí? Y le voy a decir, mira, 2.e, voy a crear un nuevo archivo, le vamos a llamar ejercicio, de hoy es 19 del 5, 19.05, ¿sí? Punto HS. No se olviden que tiene que ser HS con la terminación. ¿Qué me dice? Mira, no lo tengo, ¿sí? Es la primera vez, ¿desea crear uno nuevo? Sí, vamos a crear. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a empezar, está en blanco, en 0. ¿Qué es lo que yo les sugiero? Traigan las consignas acá. Una de las primeras cosas que siempre yo les enseño es hacer comentarios. Los comentarios acá pueden hacer en una sola línea, que es con guión, guión, o en múltiples líneas, que es llave, guión, ¿sí? Voy a copiar con control V el enunciado y voy a cerrar con llave, guión, llave. ¿Está? Entonces vamos a acomodar este ejercicio acá, ¿sí? Esperen que voy a maximizar esto para que quede mejor, ¿sí? Y acá tengo el enunciado. Todos lo ven, ¿no? Está medio chiquito, pero no sé si ahí lo agrandé un poquito más. Bueno, analicemos qué me pide. Dice, quiero una función que reciba como parámetro, ¿sí? El código de un tipo de vendedor según la tabla 3, que decíamos, tipo 1, 2 y 3. ¿Sí? Así que va a ser un número entero simple. Entonces, como acá no me dice cómo llamarle a la función, generalmente en el parcial le vamos a decir, la función debe llamarse tanto. Yo le voy a llamar, por ejemplo, punto 1. Si bien esto es opcional, que ustedes pongan la tipificación, yo siempre se la recomiendo para que sepan qué es lo que están esperando recibir y qué es lo que debe retornar la función. Entonces, ¿qué es lo que va a recibir? Por ejemplo, un entero corto. ¿Por qué un entero corto? Porque el juego de valores posibles del código, lo voy a poner acá, los códigos posibles, según en la tabla, es 1, 2 y 3. Fíjense que acá en el enunciado, devuelvo acá, código 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, como son tipos simples, devuelvo un entero. ¿Y qué es lo que me dice que devuelva? El porcentaje que corresponde. Que acá fíjense que es 15, 20 y 30. No están dados a nivel de float, así que podrían ustedes, si quieren, devolverlos en entero. Si quieren devolverlos en float, que yo por ahí les digo, es preferible que los devuelvan en float. ¿Por qué? Porque siempre los porcentajes son en reales. Entonces, el float es más rico en el sentido que manejan los decimales, si no, en algún punto van a tener que hacer una conversión. Entonces, lo vamos a tomar así. Entonces, después vamos a decir, bueno, a ver, veamos, ¿qué hacemos? Tenemos que recibir una variable ahora que represente el código. Le podemos llamar code o código, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Fíjense, ¿cuántos posibles caminos tengo para poder retornar el porcentaje? Tengo 3 posibles, 4, sí, es cierto, 4. Si viene el 1, tengo que retornar el valor que le corresponde al 1. Si viene el 2, el 2. Si viene el 3, el 3. Y si viene, no viene ninguno de esos 3, es un otherwise. Entonces yo acá puedo resolver esto con un case o con una guarda. ¿Sí? ¿Por qué digo con un case? Porque es lo más simple, porque fíjense en que el código es un número directo. Entonces yo puedo hacer case, ¿sí? Código of, y decir, por ejemplo, si viene el 1, devuelvo el 15. Voy a devolver el 15.0. ¿Sí? Perdón, esto es... no me acuerdo si la sintaxis es así o viene con... Déjenme, voy a buscar el machete. A esta altura, porque me parece que es con implica.
Sí, es con implícanos con 2 puntos. Se me mezclan los lenguajes. Disculpen, pero tengo tanto lenguaje en la cabeza. En el trabajo estoy usando, ahora estoy validando uno, en investigación estoy trabajando con los becarios con otro, acá en AED estoy dando a otro Python y acá se me mezcla. Listo, ahí estamos. Bueno, si era 2, 20, y si es 3, dijimos que era 25, 30, 20, 30. 30.0 y otherwise o directamente, si no sabemos el valor, dice que si no es válido deberá, vamos a ponerlo acá, se deberá retornar un -1. Se acabó -1. ¿Sí? Esa es una forma de resolverlo. ¿Por qué es tan simple y por qué los valores que vienen en código 1, 2 o 3? Si yo esto lo quisiera resolver con guardas, ¿sí? También lo podría hacer. Aquel que le guste la guarda y sea más, les parezca que es más simple, podrían hacer esto. Decir, mira, vamos a poner, si el código es igual a 1, entonces el resultado de la función va a ser 15, ¿sí? Y ahí empiezo a replicar. Si esto, vamos a ponerlo, es igual, que vamos a poner todo alineados para que quede ordenadito. Si esto es 2, entonces el resultado va a ser igual a 20. Recuerden que con las guardas, ¿qué tienen que hacer? Y tienen que estar preguntando una por una. Entonces, tienen que hacer la pregunta una por una e ir haciendo, ¿sí? Y en este caso, no pueden usar el anónimo, así que van a tener que hacer el otro. ¿Sí? Igual a menos. ¿Sí? ¿Lo ven? Ese es el punto 1. ¿Sí? Le vamos a poner punto 1b acá, para que les quede punto 1b. Para que quede punto 1 y punto 1a y punto 1b. Más que nada para que vean que hay 2 formas de resolverlo. ¿Por qué no se recomienda? ¿Se acuerdan que teníamos el if? ¿Sí? ¿Por qué yo no les recomiendo el if? Porque como tenemos 4 posibles salidas, ¿qué tenemos que hacer si usamos el if? Preguntar, if código igual a 1, hago esto. Else, if código igual a 2, hago este. Else, if código igual a 3, esto. Else, -1. ¿Sí? Entonces, se empiezan a complicar porque se empiezan a hacer if anidados. Entonces, de esta forma, el case es lo más simple, porque son números directos, evalúo directamente el valor, y si lo hago con guarda, por cada pregunta tengo que hacer la evaluación. Si ustedes esto se les complica, siempre acuérdense de usar los paréntesis. Entonces, muchas veces es mucho más legible hacer esto, para que ustedes digan, sobre todo cuando tienen preguntas medias complicadas, entonces dicen, bueno, mira, le hagamos así, y lo acomodamos para que se pueda leer un poco más lindo. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Les queda? Profe, Sí, decime. sí. ¿Hay algún problema si en vez de poner int ponemos integer? O sea, No, no hay ninguno. ¿estaría mal o No es lo una cuestión evaluamos a como ese de... nivel. Bien, No. Acá se recomienda el int, ¿por qué? Porque ustedes saben que tienen valores pequeños, pero si ustedes claro, ponen integer, yo no les voy a corregir mal, o sea, es un entero y listo. Lo mismo si acá ustedes devuelven un int también en lugar de un float, mientras después cuando hagan alguna operación con esto bien y transformen, no hay problema. ¿Yo por qué? Porque como esto seguramente más adelante el porcentaje lo voy a usar para algo, y si lo va a implicar un cálculo de una comisión, va a tener que ser en float, ¿sí? Entonces, por eso lo transformé a float, porque asumí que un porcentaje float, pero podría ser directamente un entero también, ¿sí?
Eso son decisiones de ustedes. ¿Está? Eso es aplicando condicionales. ¿Les quedó ese punto? Sí. Vamos con el 2. Lo voy a copiar, vamos a hacer lo mismo. Vengo acá, abro, pongo el comentario, pongo guión y llaves, vamos a acomodar un poco más para poder verlo. Ahí está. Bien, veamos. Segunda función, no me dieron cómo se llama. Perdón, sí. Gracias, Bautista. Acá me preguntas, ¿no hay problema del tipo -1? Sí, va a haber problema porque fíjense que está esperando un float, así que esto tiene que ser un -1.0. Muy buena observación, ¿sí? ¿Se entiende? Porque está esperando un float y yo en el otherwise le estoy pasando un entero. O sea, ahí cuando quiera grabarlo, cargarlo, me va a decir, no, mira, ahí hay una inconsistencia de tipos, ¿sí? O son todas float o no. Porque alguna de esas salidas, perdón, para estornudar. Uy, está más frío. Bien. Alguna de esas salidas puede ser, y la última es posible. Entonces, tienen que ser todos del mismo tipo. Gracias por la observación, porque se me había pasado. Bueno, vamos entonces con la 2. ¿Qué nos dice la 2? Como no nos sugiere ningún nombre, le vamos a poner punto 2 de nombre, y vamos a ver qué espera. Dice, una función que reciba por parámetro el importe facturado en pesos, o sea, es un importe, así que yo voy a asumir que eso va a ser un float. Fíjense por qué es tan importante que poner los tipos, porque yo ya voy infiniendo, si bien esto lo puede inferir en Haskell, pero yo voy infiniendo de qué tipo va a ser los datos que van a llegar, ¿sí? Me voy a poner un saco porque me ha hecho frío, estaba desabrigada. Parece que vengo corriendo, estaba con calor y ahora ya bajé revoluciones. Bien, entonces, recibe el importe facturado en pesos. Yo establezco que es un float. ¿Y qué más? El tipo de vendedor. Si ustedes se fijan, el tipo de vendedor en el enunciado me dice que puede ser tipo 1, 2 o 3, así que es un int. Entonces voy a recibir un int para el tipo. Y dice, devuelve, vamos a ver qué devuelve, el importe en pesos de la comisión de dicha venta para el vendedor en cuestión, ¿sí? Así que va a devolver un float, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que devolver un importe, ¿no? Y los importes los manejamos en float. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Punto 2, tenemos que esperamos el importe facturado. Si quieren, le pueden poner importe o precio, facturado, lo que ustedes quieran. Yo le pongo importe o imp, el nombre que ustedes elijan. El tipo de vendedor, ¿sí? Que sería el código del tipo. Le voy a poner código. Y nada más, son 2 argumentos. ¿Y qué vamos a hacer adentro? Veamos. Yo pongo un igual por ahí. Vamos a ver si hace falta un igual o una guarda. Dice, en caso de recibirse un importe facturado con valor negativo, la función deberá retornar un -1. ¿Está? Entonces, fíjense en que ya establecí qué parámetro recibe, ¿sí? El importe y el tipo de vendedor, y ahora lo que espera es la comisión. ¿Cómo voy a obtener la comisión? Yo sé que el punto 1, ya sea el 1A o 1B, espera un código y devuelve cuál es el porcentaje de comisión. Entonces yo podría hacer acá una fórmula que, donde el resultado, ¿sí? Yo yo estoy haciendo un análisis de cómo yo lo plantearía, ¿no? Después ustedes cada uno lo va planteando, pero en principio el resultado tendría que ser
lo que le corresponde al vendedor cobrar por la comisión de esa venta. ¿Mm? Entonces, ¿cómo sería? En nuestro caso, el importe es el 100%, y yo a ese importe le tengo que calcular un porcentaje. ¿Está? Entonces, yo lo que tendría que hacer es el importe de la venta, multiplicarlo ¿por qué? Por el porcentaje de comisión de ese vendedor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo acá, ¿me aparece la comisión? No, yo lo único que tengo es el código, pero como yo ya sé que el punto 1, dado un código, me devuelve cuál es el porcentaje que le corresponde, yo podría directamente decirle, mira, vamos a invocar al punto 1A, en este caso, pasándole el código, ¿qué es lo que me va a devolver? Y ahí me va a devolver o el 15, si es el 1, el 20, si es el 2, el 30, o el -1, si, si no existiera el código, ¿sí? Entonces, con eso yo calculo lo que debería cobrar. ¿Mm? Pero fíjense en que con eso yo ya sé que eso es lo que debería devolver en un caso normal, ¿está? Es el importe en peso que tiene que cobrar por la comisión de la venta. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí, Pero profe, me está faltando el dividido 100, en realidad, porque sería 0 punto dividido 100. ¿Sí? Porque es 25, supónganse en 15 sobre 100. ¿Sí? Porque normalmente uno pone importe por 0,15 o 0,20. Acá como el valor no lo tenemos que dividir. ¿Sí? Sí, decime. profe, una pregunta. Ahí, o sea, pero por ejemplo, ahí dicen en el, como en el punto, que tiene que devolver -1 si el código está mal, y ahí le va a devolver -1 y va a ejecutar lo mismo, o sea, va a hacer la multiplicación y la división y todo. Bueno, es que ahora vamos a hacer eso. Vamos a Ah, hacer lo siguiente. Fíjate que te dice, en caso de recibirse un importe facturado con valor negativo, o sea, yo lo que hice acá es simplemente el análisis de qué debería hacer si el importe y el código vienen correctamente, ¿sí? Si vienen un importe y un código correcto, hago el cálculo y retorno, ¿sí? ¿Está? Entonces, yo podría decir, ¿cómo hago para validar eso? Podría ser un if o si quieren hagamos una guarda que diga, si el importe, fíjense que dice, en caso de recibirse un importe facturado con valor negativo, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa si el importe es menor, ¿sí? que 0? ¿Sí? Eh, bueno, yo lo estoy haciendo, eh, bueno, ya estoy pensando por el error, pero podría haber empezado determinando si es positivo. Bueno, eh, son distintas formas, o puedo ver cuáles son los casos, el caso típico y después cuáles serían los casos por error o directamente, o al revés, se entiende la lógica, ¿no? Pero lo vamos a hacer por el caso verdadero, digamos. ¿Qué pasa si es mayor, igual que 0? Porque puede que el importe sea 0, porque, por ejemplo, no facturó nada, entonces no le corresponde nada. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa si el importe es mayor o igual a 0? ¿Sí? Y, perdón, acá es un ampersand. Eh, el código, lo que pasa es que es negativo, me va a dar negativo, déjenme, voy a tener que hacer, para hacerlo completo, vamos a hacer lo siguiente, no quiero marearlos, vamos a validar solamente el importe, después les voy a mostrar cómo validar el código, ¿sí? Entonces yo acá lo que hago es, le digo, mira, si el importe es mayor o igual que 0, devuelve lo que le corresponde pagar.
por other ways. ¿Sí? Vas a devolver un -1. ¿Sí? Ese sería lo básico que me pide. ¿Me siguen hasta ahí? Es decir, si yo calculo lo que tengo que devolver, que es la comisión que le corresponde, ¿está? Siempre que el importe sea mayor o igual a 0. Si es valor negativo, devuelvo, no hago ningún cálculo y devuelvo el -1. Hasta ahí me siguen, ¿no? Yo lo que podría hacer, ¿sí? Es lo siguiente. Podría, para que esto sea mejor, más eficiente, si a usted les toca algo así en el parcial, con esto alcanza, ¿no? Pero si alguno se da cuenta, puede hacer lo siguiente. Decir, no solamente yo necesito que el importe sea mayor que 0, sino que voy a usar un where para que para encontrar, ¿sí?, el porcentaje. ¿El porcentaje de quién? Del vendedor, ¿sí? Entonces voy a hacer esto. Porcentaje, control B, le digo, mira, del porcentaje te voy a pasar el código del vendedor y vos devolverme cuál es el porcentaje. Y ese porcentaje lo voy a usar para poder calcular lo que hay que pagarle. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Qué cambio hice con respecto al punto de arriba? Que acá hice la invocación al punto 1 y acá la hice en el where. La invoqué y la guardé en una variable auxiliar. ¿Por qué me conviene hacer esto? Porque yo de esta forma puedo hacer lo siguiente. Si el importe es mayor a 0, ¿sí? Y el porcentaje, ¿sí?, es diferente de -1, ¿sí? Ay, a ver, estoy con un teclado, ahí está. Creo que el not igual es así. Ya lo vamos a verificar. Es -1.0. Voy a poner entre paréntesis para que lo veamos, ¿sí? Si se da que el importe es positivo y el porcentaje que trae es distinto de -1, quiere decir que es un porcentaje válido, devuelvo el cálculo. Si no, cualquiera de las dos cosas que me dé falso, devuelvo un -1, ya sea porque el importe era negativo o porque el código me dio inválido y el porcentaje me resultó en -1. ¿Lo entienden? ¿Lo ven? Sí, profe, sí, ahí se entendió. Igual, por ejemplo, si se hubiera resuelto de la misma forma que el punto 1, ¿estaría mal o estaría No, bien? yo Además, lo misma nuestra considero lógica. bien. Lo considero bien al punto 1, ¿por qué? Porque acá no les está diciendo explícitamente validen, validen el Claro, código, sí, no, ¿sí? igual yo lo que pregunto es si el punto 2 se hubiera resuelto de la misma forma que el punto 1, o sea, sin haber llamado a la función. Mm. No sé si Ah, me explico. haber hecho todo esto de nuevo, Claro, sí, ahí sí te voy a bajar puntos. ¿Por qué? Porque vos no te diste cuenta, vos por ejemplo hiciste algo como esto. claro. De la Eh, simplicidad, digamos. claro, vos duplicaste lógica, por ejemplo, vos hiciste, suponte, a vos se te hubiera ocurrido hacer esto, por ejemplo, punto 2, yo lo voy a poner acá, punto 2c, vas a recibir el importe y el código, y lo que vas a hacer es, si el código es igual a 1, vas a Claro, hacer este cálculo. Sería, en realidad harías algo como esto, por ejemplo, más sí. simple. Yo puse Importe uno por 1.15, por ejemplo. por ejemplo, 1.15, por ejemplo, ¿sí? Eh,
Ahora, si es el código 2, lo mismo, harías esto, pero por el 1.20, ¿sí? Eso es lo que vos hubieras hecho. Bueno, eso estaría bien, pero te voy a bajar puntos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque vos no te diste cuenta de que podías haber usado la función, ¿sí? Claro. La función anterior. ¿Mm? Y además, hay un detalle acá que vas a tener que hacer, y es que vas a tener que sí o sí acá hacer un where donde Validando el importe. validando el importe, porque si no vas a tener que ponerlo acá todas las veces, es decir, vas a tener que asegurarte que esto es así. Lo voy a traer para acá. Fíjate todo lo que tengo que hacer con esa lógica que vos planteaste. Tendría que Claro. hacer ampersand esto, ampersand esto, bueno, ampersand esto, acá me falta el ampersand, ¿sí? Otherwise, porque si no se da, hago esto, ¿sí? Si no se da alguna de estas condiciones, te da el -1. ¿Sí? Digamos, está, digamos, bien, ponele, tirando a regular. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si vos no tuvieras esta función, se te puede considerar bien, no excelente, ¿sí? Dependiendo cómo uno evalúe. Pero si vos lo resolviste así y anduvo bien, no va a estar mal el punto, ¿sí? Algunos puntitos se te va a bajar porque no hiciste composición de función, pero va a estar bien resuelto, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Está? Sí, y ahí, por ejemplo, que tiene importe y código y no tiene el igual, ¿eso va si el igual o no se puede poner? ¿A ¿O es dónde? indistinto? ¿En dónde? A donde al principio que tiene punto 2c, importe y código, y no tiene el igual, y en los puntos de arriba Ah, sí. no. Yo lo hice mal. Acuérdense que cuando es guarda, el igual va en. Cuando Ah, hay bien. guarda, no va el igual, perdón. Menos mal que me lo aclaraste. No, ahí no va el igual. El igual va recién después que se evalúa la guarda. ¿Está? Lo Por guardo. eso Bien. siempre es guarda. Si van a usar guarda, no va ningún igual porque es o se evalúa esto o se evalúa esto. ¿Sí? El igual va después. A diferencia de este que sí va el igual antes. Cuando es guarda, no va el igual. ¿Sí? ¿Está? Claro. Pero cualquiera de las tres formas estaría, ¿sí? Me pasa que la última es la menos recomendable, pero vuelvo a repetir, si vos la hiciste bien, va a estar bien, a lo mejor se te bajan 2 puntitos, o sea, y si está todo bien, seguramente va a tener un 10, no va a tener un 9, por ejemplo, no es un error que vos digas, wow, pero sí te lo voy a hacer notar, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Estamos. Bueno, ahí fíjense en que hice uso de condicionales, simple en el 1, condicionales con guarda y con invocación y con variables locales. El 3 recibe por parámetro una lista y devuelve la suma total de todos los precios de la lista. Bueno, esa es la sumatoria, digamos. Esta sería, en realidad, es muy simple es como lo que vinimos haciendo hasta acá, que es recibe la lista de precios y devuelve la suma total de todos los precios de la lista. Como ahí no les aclara nada y es una suma total, ustedes ese punto, por ejemplo, punto 3, lo pueden resolver con recursividad o directamente sin recursividad. O sea, lo que ustedes van a hacer es, van a recibir la lista de precios, ¿sí?
float, y ya estamos en hora. Si alguno se tiene que retirar, yo sigo grabando, lo termino, así les queda, pero si alguno tiene que retirar, no se haga problema, y yo después se lo subo grabado porque si no es mucho. Por ejemplo, ahí como me dice la suma total de todos los precios, voy a devolver un float. Y como no me aclara nada que lo haga con recursividad o no, yo podría hacer esto directamente. Punto 3, recibo una lista donde no hace falta separarla en cabeza y cola ni recorrer en forma recursiva. Por ejemplo, le llamo lista y lo que hago es, le digo, mira, tírame un zoom de lista, por ejemplo. Eso sería. No va a ser tan simple así en el parcial, pero podrían resolverlo así. Ahora, si me dijera, recibo una lista con alguna, como en este caso, fíjense, el 4 sí, ya tiene un condicional. Fíjense en que ya es distinto, ya es un poco más complejo, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo. Se los hago así, ya les queda completo. Recibe una función, una lista de precios de artículos que se ven en una determinada venta, ¿sí? Y devuelve el importe total que se deberá cobrar para dichos artículos, en base a las reglas de negocio. Fíjense que hay una regla, 3 reglas condicionales. Así que este candidato una guarda, seguro. Entonces, en este caso, mi punto 4, ¿qué espera? Por parámetro, la lista de precios, que va a ser float. ¿Sí? Que retorna, en este caso, devuelve el importe total que se deberá cobrar por dichos artículos. O sea, va a devolver un float. Fíjense en que no hay parámetros. A ver, vendida menor a 3, simplemente se aplica el descuento, no hay ninguna variable ahí auxiliar que entre, son todos valores estáticos. Así que si hubiera hay un valor, por ejemplo, que recibir por parámetros, sí, lo tengo que considerar. Acá en este caso no hace falta. Bueno, fíjense, recibe por parámetro una lista de artículos y devuelve el importe total que se deberá cobrar por dichos artículos en base a las siguientes reglas. Yo ahí no puedo tirar un zoom a toda la lista. Entonces, ¿qué va a pasar? Y de alguna forma voy a tener que hacer una recursividad, un recorrido recursivo. ¿Por qué? Porque yo voy a ir acumulando, ¿sí? Solamente según algún criterio. Por ejemplo, si la cantidad de artículos vendida es menor a 3, ¿sí? El importe total de ventas es simplemente la suma de los precios de la lista, el sum total. Si la cantidad de artículos vendidas es entre 3 y 5, inclusive, se le aplica un descuento del 10% a la suma de los precios de la lista. Y si la cantidad de artículos es mayor que 5, se le aplica un descuento del 20% a la suma de la lista. Entonces, ¿cómo resolvería esto? Fíjense que esto tampoco tiene recursividad, digamos, en realidad esto tampoco tiene recursividad. ¿Por qué? Porque yo puedo, la cantidad de artículos, ¿la puedo obtener directamente con el len? Sí. La suma, ¿me pide en todos momentos suma de todos los artículos? Sí, pero solamente en algunos casos un descuento a la suma total, no a cada elemento. Entonces, en este caso, sería algo muy simple en donde yo voy a recibir la lista, ¿sí? Pero en este caso voy a hacer una guarda. Voy a usar guardas, ¿sí? Para el caso 1, una guarda para el caso 2, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Esperen que lo vamos a poner, borre. Una guarda para el caso 3, y no sé si habrá un caso 4. Vamos a verlo. ¿Está? No, porque fíjense, si la vendida es menor a 3, implica todos los que sean menores a 3 negativos. Está el rango de los negativos. Está 3 y 5 es el rango, y si es 5, está. Entonces,
si tenemos que una cantidad de artículos es menor que 3, voy a hacer algo. En este caso va a devolver el importe total de ventas y la suma de los precios, o sea, directamente sum lista. ¿Sí? Voy a poner así. Pero la pregunta es, nos vemos. ¿De dónde sale cantidad? ¿Sí? Y cantidad, ¿de dónde saldría? Y yo voy a usar un where y le voy a decir, cantidad va a ser igual a ¿qué cosa? Al len de ¿qué? De la lista. ¿Sí? ¿Sí? Y también podría ser el sum. Fíjense en que el sum lista lo va a evaluar varias veces. Así que yo podría hacer, por ejemplo, where cantidad, len lista, y acá podría ser sumatoria igual a sum lista. Solamente estoy armando invocación de funciones. Entonces acá le digo, esto es igual a la sumatoria de la lista, si es la cantidad menor que 3. Ahora, si la cantidad de artículos vendidos es entre 3 y 5, o sea, si es mayor o igual que 3 y es la cantidad menor e igual que 5, o sea que la incluye, entonces, esto lo vamos a poner entre paréntesis, así me queda, esta sumatoria no va directa, sino se le aplica un descuento del 10% a esa suma, ¿sí? Entonces, como es un descuento, es menos el descuento de la sumatoria, ¿sí? Por 0,10, que es el 10%, ¿sí? Se le resta el 10%. Y si la cantidad, o el other way, si ustedes quieren, pueden poner un other way, yo lo voy a hacer completo, si la cantidad es mayor que 5, recuerden que podría ser un other way ahí, pero lo pongo para que lo vean. En este caso la sumatoria sería menos la sumatoria por, ¿cuánto es? El 20% de descuento, es el 0,20%. ¿Sí? Entonces, fíjense en lo que hice acá. Si bien usé la lista, en general no hice recursividad, lo que tengo acá es, ¿qué cosa? Si es menor que 3, devuelvo toda la sumatoria de la lista. Si está dentro de este rango, devuelvo la sumatoria menos el 10% de la sumatoria, ¿no? Si la cantidad es mayor a 5, devuelvo la sumatoria menos el 20% de la sumatoria.